Proverbios capítulo 19, por favor, versículo 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, dice, os serán añadidas. Salomón es un hombre muy reflexivo y muy profundo. Habla en el libro de los Proverbios, o en lo que él escribe, cosas que son relevantes a la vida. Habla de la conducta, habla de la moral, habla de la ética, habla de la prudencia, habla de la necesidad de la sabiduría, habla de las riquezas, habla de la pereza. Pero uno de los temas que Salomón habla, hermanos, es la importancia de establecer prioridades en nuestra vida. Se lo voy a repetir, uno de los temas que él menciona es la importancia de establecer prioridades en nuestra vida. El tema que yo quiero hablar con ustedes en esta hora, hermanos, es: lo relevante es primero. Dígale al que está enseguida: lo relevante es primero. O lo primero es lo primero, es lo mismo. Antes de entrar en el tema, yo quiero decirle que yo entiendo que mi función aquí no es hacer de cada uno de ustedes pastores, predicadores. No, señores. La función que yo tengo aquí será inspirarlos, motivarlos, enseñarles, para que sean ustedes mejores padres, mejores hijos, mejores patrones, mejores hermanos. Simplemente lo que diríamos nosotros en nuestro lenguaje, cristianos verdaderamente. Si Dios llama a alguien a que sea pastor, será Dios, pero mi función aquí es despertarlo a usted, que sea mejor en la vida cada día. Y si se va a dar cuenta, la reflexión que yo voy a estar trayendo va en ese sentido. En la vida, todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos oportunidades únicas que debemos de aprovecharlas sabiamente. Por lo tanto, nosotros debemos diferenciar entre lo cotidiano y lo relevante. Si nosotros no sabemos distinguir entre esas dos cosas, lo que es cotidiano y lo relevante, entonces creo que vamos a tener serios problemas. Existen una gran cantidad de opciones y caminos que podemos elegir cada día en la vida y aún hasta en la fe, hermanos. Lo importante es tener claro que lo prioritario es primero. Cuando nosotros no tenemos en claro esto, entonces dejamos de ser efectivos y perdemos tiempo, dinero y esfuerzo. Juan capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Existió un hombre años atrás, un hombre cristiano, pastor, llamado Martin Luther King. Él él peleó por la igualdad, por los derechos de los hombres de color. Y él dice una expresión que es que me gusta. Dice: es determinante y trascendente para nosotros ordenar nuestras prioridades, porque ellas serán la razón de ser de nuestra gran existencia. Oye, las prioridades entonces serán la razón de ser de nuestra existencia. Permítame decirle que todos experimentamos el error de no establecer en primer lugar lo más relevante. Todos los que estamos aquí en este lugar. Oye, la realidad, sino que ponemos lo cotidiano en primer lugar. Estaba yo pensando que la mayoría, levanten la mano las amas de casa, las que están en casa trabajando. Ok, estaba yo haciendo un análisis así rápido y me di cuenta que las mujeres de casa, las que están al frente de la casa, tienen un sinnúmero de faenas que hacer todos los días, pero todos los días. En la mañana, oye, son las primeras que se levantan. En la mañana tienen que preparar desayuno. En la mañana tienen que despertar a ese que está desanimado a su lado, que es su esposo, que no quiere ir a trabajar, y decirle: ponte las pilas y échale ganas. ¿Cuántas de las que están aquí dicen amén, pastor? Ok, ¿ya vio? Oye, pero no solamente se trata de eso, sino que las mujeres día a día, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que lavar, tienen que planchar. ¿Qué más? Tienen que ir a la compra, tienen que cocinar, tienen que ir por los niños, tienen que traer a los niños, tienen que hacer diferentes actividades, por lo menos son 30. De igual manera los hombres tenemos nuestro rol, y yo lo entiendo, cada quien tiene su rol en la casa y en la vida.
Estoy diciendo que los hombres en la mañana son responsables, oye, de ir a trabajar, son responsables de cuidar a sus hijos, son responsables de ver las calificaciones, son responsables los hombres, oye, de arreglar las imperfecciones o los detalles que surgen en la casa. Oye, son los responsables que si el lavabo está tirando agua, que ellos lo tienen que reparar. Son los responsables de limpiar el patio, son los responsables de mantener el jardín en orden, son los responsables de traer todo el chivo y quedarse sin nada. ¿Cuántos dicen amén? Permítame decirle que todos tenemos un sinnúmero de cosas que hacer, hermanos. Alguien mencionaba que hay 4 clases de ocupaciones que nosotros tenemos en la vida: las esenciales, las que tenemos que hacerlas. Oye, las importantes situaciones que van surgiendo en la vida que tenemos que resolver nosotros. A lo mejor algunos el día de mañana tienen que resolver situaciones o enfrentar o trabajar en situaciones importantes. Las útiles pueden esperar, pero en ocasiones, hermanos, son las triviales, las que no son relevantes, las que no son importantes. Y quiere que le diga una cosa: muchas de esas nosotros le hemos ocupado más tiempo. Oye, para algunos es muy importante tener una televisión que tenga 120 canales y el día que se le va la señal están hasta de mal humor. ¿Cuántos dicen amén? Para muchos, hermanos, se pasan la vida viendo la televisión y comiendo palomitas. No quieren hacer nada. Y ahora con las famosas series, las mujeres están pero metidas en ese asunto. Antes eran las radionovelas, después las telenovelas, y ahora, hermanos, son las series. Oye, hay unas series impresionantes que las hermanas, oye, le ponen pausa y no hacen ni el quehacer ni hacen nada. Estoy diciendo que son cosas triviales, que no son importantes. El problema es que usted y yo le estamos dando muchas cosas, mucha importancia y ocupando mucho tiempo, hermanos, a cosas que no son importantes. Esto incluye a los jóvenes. Muchos están haciendo una mala inversión. La realidad, están perdiendo tiempo, dinero y esfuerzo. La misma naturaleza me enseña, la misma naturaleza me habla y me dice que si para poder cosechar yo tengo que sembrar. Ejemplos prácticos en la vida diaria, en aquellas personas que son diligentes, hermanos, yo lo puedo ver, que establecen lo primordial como primero. Estamos en una región agrícola. Para el agricultor lo más relevante tiene que ver con su campo, con su semilla y con sus herramientas. Se lo voy a repetir: para el que se dedica a la siembra es su campo, su semilla y sus herramientas. Para el empresario lo más relevante, hermanos, tiene que ver con su producto, su producción y sus clientes. Para el ejército, oye, de nuestra nación será guardar y preservar su nación y su gente. Para el médico lo más relevante entonces deberán de ser sus pacientes, oye, su medicamento y actualizarse cada día. Para el matrimonio, levante la mano los que están casados aquí. Para los cónyuges, lo más relevante deberá de ser su esposo y no sus hijos. ¿Cuántos dicen ay de mí? Lo más relevante deberá de ser su esposo y no sus hijos. Oye, lo más relevante antes que el trabajo, antes que cualquier otra cosa, deberá de ser mi esposo. Oye, ciertamente mis hijos, mi casa y mi trabajo tienen un lugar especial. Permítame decirle que lo relevante entonces es mi esposo, mis hijos, oye, mi casa, mi trabajo, todas esas cosas. Para un estudiante, lo más relevante, permítame decirle, es su carrera y no su novia. ¿Cuántos de los papás dicen amén? Se oye así como un corito desafinado. Lo más importante será su carrera, no su novia, ni sus amigos, ni sus pasatiempos. Fíjese, hermano, yo recuerdo que estuve viviendo en la ciudad de Chihuahua y la realidad es que conseguí un trabajo en el cual no hacía casi nada y yo me sentí mal. Dije, no, me estaban pagando. Estuve una semana, puse mi renuncia, dije, eso no es lo que yo quiero para mí. Sin conocer a Cristo, sin escuchar ninguna plática motivacional, supe que eso iba a ser pérdida de tiempo, que oye, no iba a salir hacia adelante. Para la iglesia, hermanos, lo más relevante será Cristo como Señor, su misión, su visión y desde luego la gente. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo?
para quien no aplique lo primordial como primero, puede fracasar o puede tropezar. En años atrás, en el siglo pasado, nosotros escuchamos que un hombre se atrevió a hacer el barco más grande del mundo, hermanos, y lo echaron a las aguas y se llamó el Titanic. La realidad, ellos olvidaron lo relevante. Lo relevante en una embarcación de esa magnitud era la seguridad. Los que han visto documentales o la película se darán cuenta que la realidad que obraron imprudentemente cada uno de ellos, los que estaban al frente, y hubo unas grandes pérdidas porque omitieron lo más relevante. ¿Sabe usted que el mundo sabe perfectamente que lo más relevante es primero? El mundo, los empresarios, las empresas saben que lo relevante es primero. Lo relevante para Burger King, hermanos, son ¿qué? Las hamburguesas. Para Domino's Pizzas, ¿qué es lo más importante? Las pizzas. Para la empresa Vermanos, ¿qué es lo más importante? No se ponen a hacer pelucas, ¿verdad? Lo más importante son los zapatos, aunque hagan callos. Lo más importante es para John Deere, hermanos, son su maquinaria agrícola. Oye, todo lo que tiene que ver con el campo. Lo más importante para Microsoft son sus sistemas y sus computadoras. Lo más relevante para la sociedad deberá de ser los valores. Oye, la gente, los principios. Se lo repito, para la sociedad, para las naciones deberán de ser los valores, la gente, los principios que establecen y dan dirección. La realidad es que la sociedad o las naciones han quitado esas situaciones y ya no es lo relevante lo que predomina, y el resultado, hermanos, es como un gran Titanic que se está hundiendo. Se están perdiendo los matrimonios, se están perdiendo los hijos. A lo mejor el nivel de vida es mejor, a lo mejor hay mejores salarios, pero la realidad es que los papás están ausentes, los hijos están expuestos, hay muchos en drogas, hay mucha depresión, hay mucha opresión, hay mucha tristeza, hay muchas situaciones. Hoy hay niños que están siendo violentados en las casas por la ausencia de los padres. Creo entonces que el mundo ha perdido el rumbo y que está en un momento muy crítico. Fíjese que llama mi atención que Dios establece, oye, este mismo principio, porque Él es el creador de los principios desde el Génesis. Génesis significa principio. Cuando usted ve el libro de Génesis, capítulo 1, se va a dar cuenta que en los primeros 3 días el Señor hace 3 cosas que son preparativas. Y si va conmigo, por favor, al Génesis capítulo 1, dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Oye, y empieza en el versículo 4: y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. ¿Ves tú que empieza a separar la luz de las tinieblas? ¿Ves tú que empieza a separar las aguas de arriba de las aguas de abajo? Ve tú que empieza a hacer expansión sobre la tierra. Oye, ese es el principio, son órdenes, son prioridades. En otras palabras, Dios estaba haciendo algo. Habla de organización, estaba de que se acabe el caos, de que se establezca lo prioritario. Y en los siguientes días, en lo que Dios había preparado anticipadamente, le dice a la tierra: tierra, produce hierba verde. Y hasta el día de ahora la tierra sigue produciendo hierba verde, porque la palabra de Dios es poderosa. No solamente se plasma en el Génesis, sino se plasma en nuestra salvación. Fíjese que Dios estableció desde el principio lo que era prioritario. Antes, hermanos, de que nosotros fuéramos creados, antes de que nosotros fuéramos pecadores, antes de que nosotros nos apartáramos como humanidad del género de la gracia de Dios y cayera el nombre en tristeza, en maldición, en brujería, en hechicería, oye, y cayera en todas esas clases de males que aquejan a la sociedad espiritualmente, Dios ya había preparado el cordero,
de Dios anticipado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? A Dios no le tomó por sorpresa la caída del hombre, sino que Dios ya tenía preparado el Cordero de Dios, que se llama Cristo. Nació, vivió, oye, sea su nombre glorificado, fue crucificado y murió por nuestros pecados, sea su nombre exaltado. Mientras Adán estaba en el huerto, a la distancia estaba el Cordero de Dios preparado. Mientras Adán hoy estaba pecando, a la distancia, en la eternidad, estaba listo el Cordero de Dios. Y esa salvación hoy nos compete a nosotros. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Cristo nos salvó. Sea su nombre exaltado. Eso es lo más glorioso. La mayoría de nosotros, hermanos, cuando no establecemos lo primero como lo primero, o lo relevante como primero, entonces lo que vamos haciendo es reaccionando ante las situaciones. Dios preparó lo primero. Dios estableció al Cordero, envió a su Hijo, murió en la cruz, y hay un plan perfecto para hacer que seremos levantados, redimidos, y estaremos con Él por siempre en el cielo. Sea su nombre glorificado. Esto tiene que ver en el plano general, pero quisiera irme al plano particular. En el plano personal, recuérdese lo que le dije: cuál es mi motivación, cuál es mi función. Oiga, despertar en usted, que sea mejor persona. Simple y sencillamente, en el plano personal, tengo que establecer lo relevante es primero. Que lo relevante es primero. Lo más relevante en mi vida no es lo que fui, sino lo que soy ahora. Lo más relevante en mi vida, hermanos, no es lo que fui. A lo mejor en el día de ayer fui Juan Camaney, ahora soy de la Juan 3:16. El problema es que muchos, hermanos, todas se siguen sintiendo así, como lo que eran, y le dan más valor a lo que eran antes, a lo que son ahora. Ahora es usted un hijo de Dios, lavado y perdonado con la sangre de Cristo. Sea su nombre glorificado. ¿Alguno se animó? Lo más relevante, hermano, no es lo que hago, sino lo que soy realmente. Yo puedo tener oficios y profesiones, ese no es lo relevante, sino lo que yo soy en esencia. Lo más relevante en mí, oye, en mi vida no es dónde vivo, sino cómo vivo. Se lo voy a repetir: lo más relevante no es dónde vivo, sino cómo vivo. ¿Sabía usted que hay un lugar en las naciones que es el lugar más caro del mundo? Me refiero a uno de las partes, hay varios, pero uno de ellos es Hollywood. Es de las áreas carísimas. Oye, curiosamente es donde hay más suicidios, hay más situaciones más difíciles. Se puede decir entonces que viven en un lugar bueno, en un lugar cotizado, pero que viven en miseria. Lo más relevante no es el exterior, sino el interior. Algunos se preocupan mucho por tener un buen look. Ay, no estamos en contra de eso. Oye, pero la realidad es que por dentro tienen el corazón roto. Algunos se esfuerzan en traer, oye, buena ropa de buena marca. Oye, traer esos taconcitos de moda, las uñas de moda, qué sé yo, los cintos, las camisetas, todas esas cosas para verse bien. Decimos que eso no es relevante, esa es la realidad, pero lo más importante es cómo estás. Si tu corazón está roto, oye, qué hermoso sería que así como te ves por fuera, estés por dentro radiante, hermoso, sano. Oye, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Hay personas que aún hasta van a gimnasios y tienen un cuerpo escultural y pueden levantar muchos kilos, pero por dentro el corazón está roto. Necesitan ser sanados, necesitan ser liberados. Lo más importante no es cómo te ves, sino cómo estás. Ese es el punto. Tú necesitas ser sano, tú necesitas ser levantado, tú necesitas la gracia de Dios, tú necesitas el perdón de Dios, tú necesitas la restauración de Dios, tú necesitas tomar sus promesas, y si lo cree, di gloria a Dios. Lo más relevante, estoy hablando en el plano personal, no en mi casa, deberá de ser mi esposa, mis hijos.
Lo más relevante con mis hijos no es cuántos tenga, sino qué formación les di. Oye, lo más relevante en mi trabajo no es cuánto escalé, sino cuánto aporté y cuánto edifiqué. Lo más relevante en mi vida no son cuántos años viva, sino cómo estoy viviendo. Lo más relevante para un joven no es tener muchos admiradores, sino a quién está siguiendo. Quiero repetir esto, porque a muchos les gustan que los admiren. Eso no es lo importante es a quién vas siguiendo, a quién estás imitando. Oye, porque te impresionas y estás dejándote influenciar por cierta clase de personas. Lo más relevante no es lo que sucedió en el pasado, sino cómo estás en el presente. Por cierto, te doy un consejo: olvida, sepulta tu pasado. Oye, ya no puedes hacer nada, pero ordena tu presente y mira hacia tu futuro, pero que esté Cristo en tu futuro. Si Cristo no estuvo en tu pasado, fue dolor, tristeza, opresión y muchas cosas, pero que tu pasado no entierre tu presente. ¿Qué estoy diciendo? Ordena tu presente. Oye, esa es la prioridad, y mira hacia el frente con Cristo. Y si lo crees, dale un fuerte gloria a Dios. Eso fue en el plano personal. En el plano como iglesia, mis hermanos, como creyentes, y aquí estamos todos. Oye, debemos de establecer que lo relevante sea primero. Lo relevante en la iglesia no es el edificio, son nuestras generaciones. No es que tengamos un bonito templo, y qué bueno. No es que tengamos unos más o menos instrumentos. No es que tengamos un buen clima. Oye, la realidad que lo más importante en este lugar son nuestras generaciones. ¿Qué va a ser de nuestras generaciones? Que no se pierdan nuestros hijos que se han alcanzado. Lo más importante son nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Eso es lo más importante. Oye, enfoquémonos en eso, sea su nombre glorificado. Lo más relevante para la iglesia no es cuánto posee, oye, sino cuánta presencia tiene, qué extensión tiene o qué dimensión tiene, sino cuánta presencia retiene. Lo más relevante en los que están en algún ministerio no es cuánto reconocimiento ha alcanzado, sino cuán vigente es. Lo relevante para la iglesia no es cuánto creció, sino cuánto influenció en la comunidad. Lo más relevante para la iglesia, podemos tener 3 cultos, hermanos, y si nosotros no influenciamos en nuestra comunidad, entonces estamos fuera de base. Porque nosotros somos la sal y somos la luz del mundo. Porque en algún momento dado hasta podemos aislarnos de la comunidad y no ser sal ni luz del mundo. Lo más relevante entonces en este sentido es cuánta influencia está ejerciendo los cristianos donde se mueven. Usted está escuchando un mensaje que lo está desafiando, y oye, y la verdad es que usted en su área, en su casa, en su familia, en su trabajo, oye, con sus empleados, en su profesión, usted tiene que ser influencia, usted tiene que ser transformación, usted tiene que ser luz. Y si lo cree conmigo, diga amén, lo recibo, pastor. Lo más relevante para la iglesia no es tener muchos ministerios, sino tener gente comprometida y apasionada por Dios. Lo más relevante para la iglesia no es mantener una membresía, sino guardar el vínculo de la unidad. Lo más relevante para la iglesia ni aún son las manifestaciones, sino es Cristo el centro de la iglesia. Porque si está Cristo, habrá sanidad, habrá liberaciones, hoy habrá bautismo con el Espíritu Santo. Porque Cristo es el centro de la iglesia, es el todo, el que sustenta, el alfa y el omega. Sea su nombre exaltado para siempre. Lo relevante para la iglesia, y en lo particular para los que administran alabanza, no es que sean profesionales, sino que sean verdaderos adoradores. Que cuando ellos ministren puedan tocar el cielo y que nos lleven a nosotros y nos inspiren a nosotros, hermanos, con su vida, con su alabanza y con su adoración, adorar a Dios. Oiga, y si está de acuerdo conmigo, levante su mano y dígale: Dios, te necesitamos como iglesia. Lo más relevante en mi fe no es cuánto conocimiento tengo, y no estoy en contra del conocimiento. En este momento yo estoy yendo a la escuela. Oiga, no es cuánto conocimiento poseo, sino cuánto aplico a mi vida. No es cuánta Biblia tengo para disertar, para pelear, para contender, sino cuánto estoy yo aplicando a mi vida y viviendo la palabra.
Lo relevante ministerialmente ni siquiera es ser ordenado por alguna o reconocido por alguna organización. Y yo respeto mucho mi organización, sino el ser aprobado por Dios. La aprobación de Dios debe de estar sobre nuestras vidas, aquellos que predicamos o enseñamos la palabra. Lo más relevante, hermanos, no es cuánto tiempo tengo de cristiano, sino qué legado estoy dejando yo a mis hijos. Porque la realidad es que algunos no hemos caminado rectamente y estamos dejando una mala herencia. Estamos dejando un evangelio distorsionado. No es el tiempo que tengamos, sino el legado. Oye, un buen testimonio, una buena inspiración, que nuestros hijos y nuestras generaciones puedan decir: mis padres, mis abuelos fueron buenos cristianos, sirvieron a Dios, amaron a Dios, y yo quiero ser como ellos. Sea su nombre glorificado. Lo más relevante no es vivir por emociones, sino poseer convicciones firmes. Lo más relevante para el creyente no tiene que ser lo terrenal, sino lo eterno. Lo más relevante en mi vida no es cuán grande fui como cristiano, sino cuánto serví a otros. Hace un par de años atrás, hermanos, en una familia se murieron 2 personas. Uno, un empresario reconocido impresionantemente, con un puesto de gerencia y con muchas personas a su cargo. Tenía impresionante, una autoridad y un sueldo y una posición impresionante. Aquí en la colonia enseguida se murió un pastor. La realidad, hermanos, es que al funeral del primero solamente fueron unos 10, 15, 20 personas. Al funeral del segundo fueron, por 3 días estuvo lleno el templo. Venían de la sierra, de Parral, de Chihuahua, porque fue un hombre que sirvió a Dios. Y me refiero al hermano Miguel Olivas. No es cuánto crecí, sino cuánto serví a otros. Lo más relevante no son las tradiciones y formas, sino los principios. Los principios deberán de regir entonces nuestra forma de vida, nuestros pensamientos. Permítame decirle que Dios tendrá que ser en esta misma línea de pensamiento lo más relevante. Oye, Él tiene que ser lo primero en mi vida. El primer mandamiento de Éxodo capítulo 20 versículo 3 dice: no te harás ninguna imagen, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos. Oye, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, Dios fuerte y celoso. Oye, ¿cuántas veces las cosas secundarias ocupan nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestros pasatiempos? Oye, ¿cuánto de ese tiempo que le corresponde a Dios, amados hermanos, lo estamos invirtiendo en otras formas? La realidad es que mis prioridades están determinadas, hermanos, por lo que yo creo. No basta con tener a Dios como parte de nuestra vida. No basta con decir: oye, sé que Dios es importante, sino que Él tiene que ser el primer lugar en mi vida. Dije, levante su mano y diga: Dios es primero. Cuando tú vas a la Biblia, te vas a topar, hermanos, con muchos personajes, aquellos que causaron impacto en su generación, que en algún momento se les reconoce como los héroes de la fe. Pero ellos hicieron algo de lo que yo estoy hablando. Establecieron lo relevante como primero. Oye, la realidad que ellos se destacaron en la fe porque se mantuvieron enfocados en lo principal. La realidad es que ellos quisieron hacer su perfecta voluntad en la tarea que era asignada. Y si tan solamente tú examinas a un Moisés, se enfocó en el trabajo que se le fue encomendado. Fue prioritario, fue primero en ir y sacar un pueblo que estaba en cautivo en Egipto. No solamente sacarlos, sino transmitirle los mandamientos. Josué, cuando tú vas a la escritura, es el sucesor de Moisés. Te vas a dar cuenta que la comisión que tenía Josué se enfocó en la conquista de la tierra prometida y de repartir la tierra. Y esa fue la tarea asignada, y él se enfocó en esa prioridad. Nehemías es un hombre que es muy impresionante, porque Nehemías estaba enfocado en reconstruir los muros de Jerusalén. Lo logró en 52 días. Buscó recursos, fue con personas, utilizó sus propios recursos, estableció lo primero como lo primero, en otras palabras. Pero tal vez el que más me impresiona en lo particular, hermanos,
en una tarea de asignación como la que yo estoy hablando es Noé. Porque Noé duró 120 años, se mantuvo en lo principal, edificando el arca, porque la realidad es que la Biblia dice que la tierra se había corrompido, que el pecado del hombre había llegado hasta los cielos y Dios se había propuesto en acabar con la humanidad. Y entonces dice, y vio a Noé y halló gracia delante de Dios y le comunicó sus planes y le dijo: hazte un arca con unas dimensiones impresionantes. Esa generación, hermanos, estaban egocentrados en sus negocios, en sus placeres, en las cosas que no eran relevantes. Cuando tú vas y lees los evangelios, te das cuenta que esa generación estaba enfrascada en comprar, en vender, en casarse y en darse en casamiento. Bien podría Noé haberse distraído, hermanos, de lo principal. Ese es el punto. Bien podría Noé hoy haber dejado de hacer lo que estaba haciendo para enrolarse en otras cosas que eran secundarias. Permítame decirle que es muy impresionante, porque Noé tuvo que luchar con todas esas cosas. Oye, la influencia de afuera, la presión. Oye, qué impresionante era, pero él se mantuvo fiel a la asignación que se le había encomendado. La realidad es que no se dice mucho de Noé en ese tiempo, pero lo más seguro es que tenía que sembrar para poder comer, tenía que hacer algunas actividades, pero lo prioritario era hacer un arca. La realidad, hermanos, es que si Noé es negligente, entonces de igual manera él hubiera perecido con toda aquella generación. Cuando tú ves la Biblia, te vas a encontrar a hombres que se mantuvieron enfocados en lo más relevante. Noé no se distrajo, sino que se mantuvo fiel, preparando el arca y haciendo la perfecta voluntad de Dios para su vida. ¿Sabe usted que hay un pasaje en el libro de Apocalipsis que se menciona? En Apocalipsis hay una iglesia que se menciona, y esa misma iglesia nace en el libro de los Hechos. Quisiera entonces hablarle un poquito de esto, porque Dios habla a esa iglesia que volviera a establecer lo primordial como primero en su agenda. Me refiero, hermanos, a la iglesia de los Efesios. Cuando tú vas a la escritura, te vas a encontrar en el libro de los Hechos que Pablo llega, hermanos, a esa iglesia, y dice la escritura que solamente eran como unas 12 personas. Empieza ahí a ministrar, el poder de Dios cae. Oye, gente salva, gente liberada, gente restaurada. Pero lo más impresionante de estas cosas, hermanos, es que había descendido el Espíritu Santo, se había derramado en aquel lugar, y entonces vino lo que nosotros llamamos un derramamiento, un avivamiento. Cientos de personas entonces vinieron a la iglesia, muchos empezaron a ser ministrados, muchos empezaron a ser enseñados. Oye, cuando tú lees el reporte que se da de la iglesia de los Efesios, te das cuenta que era una iglesia que trabajaba. Te das cuenta, amado hermano, que era una iglesia que tenía una buena doctrina. Era una iglesia que iba más allá. Era una iglesia que reprobaba a los falsos apóstoles. Era una iglesia que estaba enfocada. Oye, pero la realidad es que pasaron los años y el Señor les habla en Apocalipsis capítulo 2 versículo 4. Y si quieres, vamos ahí a ese pasaje, por favor. Apocalipsis capítulo 2. Estamos hablando, oye, que Dios está llamando a la iglesia de Éfeso para que regrese y establezca lo prioritario, lo primero. Capítulo 2, versículo. Apocalipsis capítulo 2. En el versículo 2, fíjese lo que empieza Dios a decir, lo que hace un momento estaba yo mencionando. Nos vamos desde el 1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, al que tiene las 7 estrellas en su diestra, al que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mí, y no has desmayado. Pero Dios le dice algo. Pero hay algo, tengo algo contra ti, le dice a la iglesia de Éfeso. Pero tengo algo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor.
Y le empieza a decir en el versículo 5: recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete ya las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. La iglesia de Efesio era ejemplo en el trabajo, en pasión, en poder, en testimonio. La iglesia de Efesio empezó apasionada y enamorada de Cristo. La iglesia de Efesio dice que trabajó hasta desmayarse. Oye, pero la realidad, hermanos, es que algo empezó a pasar. La realidad es que lo primordial ya no fue lo primero. Lo primero ya, oye, el amar a Dios con todo el corazón, porque eso es lo que dice el primer mandamiento: al Señor tu Dios amarás y a Él solo servirás. Ese es el punto relevante. Esto es impresionante. La realidad es que estaban haciendo algo para la obra de Dios, pero el corazón de ellos se había enfriado. Espero que muchos de los que estemos aquí no estemos en esa situación, que podamos estar en algún ministerio, en la iglesia, o por muchos años de cristianos, hermanos, y a lo mejor nuestro corazón ya no late, ya no estamos apasionados por la iglesia. Y yo le voy a decir algo: cuando alguien está enamorado se puede ver, se puede palpar en sus actitudes, en los pequeños detalles. Cuando alguien está enamorado, hermanos, oye, camina grandes distancias. Cuando alguien está enamorado, oye, comparte lo que tiene, da hasta lo que no tiene. Cuando alguien está enamorado, oye, es capaz de hacer cualquier cosa por agradar a la amada, si se puede decir de esa manera. La realidad, oye, la iglesia en el sentido práctico tenía muchas cosas relevantes, pero había algo que tenía que volver a lo primero, a la esencia, a servir a Dios por amor y a servir a Dios con pasión. En estos días Dios me ha estado ministrando. En estos días Dios ha estado hablando a mi corazón como pastor. Y en días atrás, el sábado en la noche, en la madrugada, en estos días mi esposo organizó un retiro y se fue, y realmente fueron un grupito, unas cuantas hermanas. Y la salud de mi esposa no es una salud muy fuerte, hay veces tiene problemas con su salud. Y la realidad es que yo me quedé preocupado un poco por ella. No debe de desvelarse, cosas de esas. Y estaba yo preocupado, y esa noche en la madrugada recibí un mensaje, era en la madrugada, y decía: estamos bien, estamos bendecidas. Yo sé que muchas de ustedes no asistieron a ese evento. No les estoy reclamando, simplemente les estoy comentando. Estuvieron en otra ciudad, en un lugar, y fue algo impresionante. Y luego me mandó un mensaje en la madrugada, y luego muy temprano dice: estamos en Victoria. Y ahí Dios me ministró. Dijo: ¿sabes por qué está allá? Porque lo más fácil es no meterse en broncas, hermano. Dijo: porque me ama. Y empecé a recordar muchos capítulos de mi vida, muchos detalles, en muchos lugares que yo me quedé, en muchos lugares donde me tenía que quedar en el piso y en el templo, y qué sé yo, fuera del templo, debajo de una lona. Y el Señor me empezó a hablar al corazón, porque en ocasiones pasan los años y nuestro amor se enfría por Dios. Ya no somos tan puntuales, ya no somos tan fieles, ya no somos tan apasionados, nos volvemos hasta mecánicos, nos volvemos observadores, nos volvemos distantes. Cuando en una pareja el amor se pierde, se distancian, se enfría la relación, ya no se hablan, ya no se tiene intimidad. Y yo estaba pensando en todos esos detalles, y yo empecé a llorar. Le dije: Dios, no permitas que el amor que te tenga nunca se acabe. Permite que siempre esté enamorado y que esté apasionado por ti. Permite que siempre yo te pueda servir con alegría y con regocijo. He conocido a muchos hermanos, pastores, evangelistas, que están en la sierra en puntos, no ocasionalmente, sino permanentemente. Y me recuerdo de uno en particular, hermanos, que estaba en una comunidad metida hasta lo profundo de la sierra, y que ya era difícil el sostenimiento de él en ese lugar. Y él vino y me dijo: necesito que me ayudes a recoger los muebles. Fuimos hasta la sierra de Durango, entramos en aquel lugar. Esa tarde cargamos
Oye, después de que estaba la troca llena, cargada, había un pequeño templecito. Fue a una misión a despedirse de los hermanos, hizo un culto ahí con los que vivían en ese pueblo. La realidad es que los hermanos no eran ni tan fieles. Esa era la realidad. Pero había algo que este hombre tenía, él y su esposa y su familia, que estaban en aquel lugar, tenían amor por Dios y no les interesaba dónde estaba. ¿Sabe qué es lo que más me impresionó a mí, hermanos? Después de tener todo ese vehículo cargado afuera ya para venirnos, él se metió al altar y se hincó en el altar. Oye, y duró como media hora y yo oía que él estaba llorando en aquel lugar. Y luego salió secándose las lágrimas y me dijo: sé que si yo me voy, dice, nadie va a venir y no sé qué hacer. Pregunto, ¿qué tan apasionado estás con lo que haces para Dios? ¿O estás viendo todos los defectos de los líderes? Salió aquel hombre enjugándose el rostro con un pañuelo, secándoselo. Dijo: no me puedo ir. Dijo: vete, llévate mis cosas. Yo necesito ir a despedirme de cada uno de ellos. Te digo algo, y no estoy hablando miseria, sino realidades. No traía para el camión, ni siquiera le dieron para el camión. Dios le dijo a la iglesia de Efesios: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Lo más relevante no es lo que haces, lo más relevante es cuánto me amas. Fíjese que hay veces las presiones de la vida, mis hermanos, nos presionan a nosotros para que dejemos lo más relevante en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros hijos. Y hay veces las presiones de la vida, las presiones del mundo, y hay veces hasta el infierno nos presionan a nosotros para que dejemos de hacer lo más relevante, hermanos. Yo sé que este mensaje es para la iglesia, y me gustó. Y tal vez este no es un mensaje que lo consideren importante, pero hoy para muchos, pero cuando pasen los años entenderás que sí era importante de establecer lo más relevante en su vida. Años atrás, cuando no había la tecnología que hoy tenemos, ni las comunicaciones que hoy tenemos, en las bahías existían los faros y existían marineros o soldados que se hacían cargo, hermano, de custodiar ese faro, de cuidarlo. La labor y el trabajo de ellos, ¿saben en qué consistía, hermanos? En tener el faro encendido. No era luz eléctrica, era luz que jalaba con combustible, con aceite. Y alguno de ellos que estaba en una región remota, que de vez en cuando llegaban y lo abastecían. Un soldado, un marino estaba en ese lugar. Le dejaron lo suficiente como para un mes. Y el hombre en las primeras semanas estuvo haciendo su trabajo. Ahí al lado del faro había gente con mucha necesidad, y en una ocasión se le acercó una mujer de la comunidad y le dijo: vengo a pedirle que me haga usted un favor. Dijo: por favor, dice, regáleme un poco de combustible, de aceite, dice, para calentar mi casa, tenemos frío. El hombre agarró algunos litros y se lo entregó. Al otro día llegó otro con otra diferente necesidad. La realidad es que todo estaba racionado. Oye, aquel hombre pensó que estaba haciendo cosas buenas. No estoy diciendo que estás haciendo cosas malas, sino estoy diciendo, hermanos, que en ocasiones no estamos haciendo lo más relevante, ni en mi casa, ni en mi familia, ni en mi trabajo, ni en la fe, y que tenemos nosotros que hacer un alto inmediatamente, hermanos. Tenemos que saber la diferencia entre lo que es cotidiano, lo trascendental, lo esencial. Despojarnos de todo peso de pecado que nos asedia y seguir en la línea y seguir con Cristo.
Oye, llegó otro y en pocos días. La realidad es que no alcanzó a llegar hasta el final del mes. La consigna era que tenía que tener abastecimiento hasta el final del mes. Le faltaron algunos días. La primera noche no pasó nada. Oye, pero la segunda noche, oye, hubo una catástrofe. Los marineros no vieron las señales y encallaron sus barcos y hubo grandes pérdidas. Aquel hombre fue llevado a juicio y le dijeron: ciertamente, dice, hiciste cosas buenas, pero te olvidaste de lo más relevante. Ese es el mensaje de la iglesia del libro de los Efesios. Ese es el reclamo que Dios tenía para con su iglesia. Pero has dejado tu primer amor. ¿Quiere ponerse de pie, por favor, hermano?